Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues ya lo vieron en el título, el día de hoy quiero compartirles esta historia de este testimonio acerca de mi embarazo. Si no lo sabías, hello, estoy embarazada y estoy súper contenta de poder compartir esta noticia, y no solamente la noticia, sino también un poco el testimonio y la historia de cómo sucedió. Y eso es lo que voy a hacer hoy en este video. Creo que se los debo por muchas razones. Primero, porque ustedes han vivido muchísimas etapas de mi vida conmigo aquí en YouTube, desde que estaba soltera hasta un momento como este. Pero también porque creo que me había tomado como un hiato, ¿no?, bastante amplio de YouTube, que para nada fue planificado. O sea, yo no había planeado dejar de publicar videos constantemente. De hecho, estaba como agarrando mucho vuelo, haciendo 2 videos a la semana en La Vida Clara, el estudio bíblico en La Biblia Clara. Había empezado a producir los vlogs, que tengo un montón de cosas que filmé, que no he editado, la serie de justicia social, los miércoles de soltería, etc. Pero bueno, al parecer Dios tenía otros planes, y la forma en la que yo he vivido este embarazo me ha forzado un poco a parar, y eso es parte como de la historia y parte del testimonio. Entonces hoy lo que voy a hacer es contarles un poquito de todo. Sé que hay mucha gente, sobre todo lo sé por Instagram, pero también por aquí por YouTube, que tiene un montón de curiosidad acerca de cómo pasó esto, porque yo apenas en el mes de abril me abrí con ustedes y les compartí acerca de nuestra lucha con la infertilidad, y pues yo no sabía cuánto tiempo iba a tardar, o si de hecho íbamos, digamos, a vencer esa infertilidad en algún momento. No tenía ningún tipo de certeza, y ese fue el momento que quise contárselos. Entonces yo creo que es muy lindo, ¿no?, ver una respuesta de oración y ver el testimonio de algo en lo que Dios definitivamente se ha glorificado. También les voy a compartir como unos detalles que quizá no a todo el mundo le interesan, pero muchas otras personas sí me los han preguntado, y creo que son como también divertidos de saber. Pero mi objetivo principal con este video es poder animarte en tu fe, es que este testimonio personal de mi vida pueda alentarte a creer en la bondad de Dios. Y yo siempre lo digo, no es necesariamente a creer que Dios sí te va a dar exactamente lo que tú quieres, o cuando lo quieres, o como lo quieres, sino a confiar en que Él de verdad tiene lo mejor para nuestras vidas, tanto en términos de cuándo, de cómo y de cómo responde a tu oración. Y al final esto no se trata ni siquiera de mí, de mi esposo, o ni siquiera del bebé. Se trata de Dios, de sus planes, de sus propósitos, y de cómo podemos ver su huella a lo largo de todos los sucesos de nuestra vida. Yo ahorita estaba pensando que cuando yo empecé este canal, si ustedes se van, ¿no?, 5 años atrás, creo que casi 6, van a encontrar un video de soltera y cristiana a los 30, ¿no? Y esa era la etapa que yo estaba viviendo, y la compartí con ustedes, y de allí he compartido muchas etapas, desde mis mudanzas, mi matrimonio, mi vida de misionera, muchísimas cosas, mi propio crecimiento espiritual, mi propio crecimiento con el Señor. Y bueno, esto no podía ser la excepción, así que estoy súper contenta de compartirles un poco de mi embarazo. Creo que lo primero que voy a hacer es comenzar como un poquito con la historia de cómo estábamos, qué pasó y cómo pasó. Y luego yo acá hace como 5 días hice en Instagram una cajita de preguntas para que me enviaran sus preguntas acerca del embarazo. Pero la verdad son muchísimas, primero, y creo que las puedo dividir en ciertos bloques que yo creo que serían útiles como para las personas que quieren saber, por ejemplo, la historia y cómo pasó. Bueno, respondo eso. Las personas que quieren saber más del tema de fertilidad, qué implicó para mí, o qué cosas pienso y creo acerca de los tratamientos de fertilidad, como abordar eso. Y también pues los detalles ya como de mi embarazo como tal, los síntomas, si el bebé es niño o niña, etc. Entonces voy a abordar eso, con la excepción, aunque les nombré ahorita, voy a nombrar por encima el tema de fertilidad, de que en Instagram voy a hacer un IG Live, me estoy hablando buenísimo, Instagram Live, hablando exclusivamente de la fe y los tratamientos de fertilidad, porque me di cuenta cuando las personas me enviaron las preguntas que hay mucho desconocimiento acerca de los tratamientos de fertilidad. No solamente por los nombres que le daban, que a veces mezclaban nombres de 2 tratamientos que son diferentes. A veces se habla como que con un poquito de ay, eso no es de Dios, o si es. Y yo creo que cada quien tiene la libertad de pensar como quiera, pero yo quisiera como darles mi aporte y lo que yo pienso de eso, sobre todo para parejas que están pasando por una situación de infertilidad.
y cómo vemos a Dios, ¿no? En medio de todas esas circunstancias. Entonces, como eso es un tema tan específico, tan amplio, donde me tarde probablemente como 1 hora hablando, decidí que eso lo voy a hacer en IGTV, va a volver a decir, en un Instagram Live. Lo que voy a intentar de hacer es montar este Instagram Live aquí en YouTube, que era parte de mis proyectos antes de quedar embarazada, empezar a montar los Instagram Lives en YouTube y no lo hice. Entonces, vamos a empezar. Creo que la pregunta que más se repitió en todo fue ¿cómo me enteré? ¿Cómo me enteré? Y para eso tengo que darles un poquito de background, así que pónganse cómodos, tomen un café, un jugo, un agua, algo. Y bueno, ustedes saben que yo en estas cosas de verdad soy un libro abierto. Y lo que cuento, lo cuento no solamente para que se enteren del chisme, sino que lo cuento de verdad con la intención de que pues las personas puedan de repente afirmarse en su fe en Dios y quizá perderle el miedo a ciertas decisiones o simplemente perseverar y simplemente tener la paciencia. Y a veces ver la paciencia de otros nos inspira. A mí me ha inspirado ver la paciencia de muchas personas a mi alrededor, la fidelidad, su constancia en el Señor cuando de repente no todo va como lo habían planeado. Y bueno, espero que esta historia pueda ser un poquito eso para ti. Te voy a dejar por aquí el video donde hablo acerca de la lucha que teníamos con la infertilidad. Voy a explicarlo muy por encima porque va a estar mucho más específico en el video que voy a hacer en Instagram. A ver, quiero empezar explicando un hecho médico y cualquier doctor pues puede por acá corregirme, pero en esto creo que hay bastante consenso, y es que médicamente cuando una pareja ha estado intencionalmente buscando un bebé por más de 1 año, sin protección, sin usar ningún tipo de método anticonceptivo, y no lo ha logrado, médicamente se considera que esa pareja padece de infertilidad. No obstante, si en esa pareja la mujer tiene más de 35 años y ha intentado por más de 6 meses, o sea, ya no ese año de buscar, sino por 6 meses, ya se considera que tiene infertilidad. Y ese era nuestro caso. Nosotros empezamos a buscar bebé, a planificar la llegada de ese bebé, a fijarme en las fechas de mi ovulación y todo, en 2019, ya no me acuerdo cuándo fue, pero yo sé que yo tenía 34 años, ese es el punto. Empezamos a buscarlo y nada, no pasaba. Traté de ir al médico, pero aquí no te ven así como cuando tienes poquito tiempo buscando, tenía que esperar los 6 meses. Entonces bueno, esperé los 6 meses y pues fue un proceso bastante desgastante para nosotros hasta cierto punto, porque estábamos en un nuevo sistema de salud donde todo absolutamente era en francés, etcétera. Pero les cuento que vimos realmente la gloria, la protección, el cuidado de Dios en todo el proceso, porque a pesar de que para mí fue un proceso tardado de poder hacernos los exámenes, los que te hacen al principio, que son como más hormonales, de sangre, etcétera, luego tuvimos que pasar a una etapa donde nos hicieron exámenes mucho más exhaustivos, exámenes a mi esposo, exámenes a mí, etcétera, un poco molestos esos exámenes. Y bueno, fue como un proceso largo de varios meses, hasta que la doctora que me estaba viendo me dijo, mira, no veo nada anormal aquí, pero por tu edad, porque esto es simplemente como un tema del protocolo médico, te voy a referir a la clínica de fertilidad. Algo que voy a explicar muy bien en el video que voy a hacer para Instagram, la razón por la cual nosotros pudimos ser referidos a la clínica de fertilidad para que ellos evaluaran nuestro caso y eventualmente comenzáramos un tratamiento, es porque aquí el tema de fertilidad, y cuando digo aquí me refiero a la provincia de Quebec, es parte del sistema de salud, por ende no tiene ningún costo. Y yo considero que eso ha sido de las mayores bendiciones que Dios nos ha permitido tener aquí, porque la verdad, si estuviéramos en otro país siendo misioneros, probablemente no hubiésemos podido costear nada de esto. Entonces es algo donde yo veo, ¿no?, la mano y la provisión de Dios en nuestra vida, que pudimos acceder como a todos los exámenes, a toda la atención. Esto también duró varios meses, o sea, fueron como 4 meses simplemente de esperar que nos llamaran para decirnos los resultados de los exámenes. Al final, cuando nos dieron los resultados de estos exámenes, los exámenes decían que todo estaba bien. Pero el hecho de que los exámenes digan que todo estaba bien no forzosamente significa que todo esté bien. Ellos lo que te dan es un diagnóstico que en inglés, o sea, del inglés al español se podría traducir como infertilidad inexplicada. Es decir, no se sabe de la información médicamente disponible por qué no puedes concebir. Ya para ese momento teníamos más o menos 1 año y 6 meses buscando, que en temas de meses es bastante, o al menos, yo no quiero decir como esto es mucho, esto es poquito, porque para cada pareja se siente diferente. O sea, yo no puedo hablar con alguien que haya tenido 7 años, ¿no?, buscando a su bebé, porque pareciera incomparable. Pero algo que quiero decir es que
lo que pasas y digamos, ese dolor y esa impotencia y esa frustración, yo no creo que tenga como más peso porque tengas 6 meses buscando y sientas la desilusión o porque tengas 10 años. Evidentemente el tiempo comporta un peso, sin duda, pero digamos, yo no quiero como decir, es que yo esperé mucho más que tú, entonces mi dolor es más grande, o yo esperé menos y mi dolor es menos. No, yo creo que todo el que haya pasado por esto puede saber que es algo duro y que es una oportunidad para confiar más en el Señor. Entonces, yo estoy tratando de echar esta parte del cuento rápido, pero aparentemente no va a pasar. Nos dan este diagnóstico de infertilidad inexplicada y eso lo que quiere decir, como les decía, es que, o sea, de lo que se sabe, no se puede concluir que hay un problema. Eso no quiere decir que no haya un problema. Quizá hay un problema que no es detectado con esos exámenes o hasta el punto en donde está la ciencia no lo pueden ver, y eso lamentablemente le pasa a muchas personas. Y en mi caso eso fue un momento como entre difícil y esperanzador, porque era como que, ok, en teoría no tengo nada, en teoría estamos, o no tenemos nada, en teoría los dos estamos bien, pero entonces, ¿por qué no pasa? Y yo recuerdo que eso me llevó como a una época de mucha frustración con Dios, ¿no? Porque yo decía, o sea, pero es que ni siquiera sabemos que está mal, ni siquiera puedo orar como para que o podemos, no sé, tomar un tratamiento para que algo mejore, simplemente no pasa. Y yo sentía que eso era como Dios diciéndome no. Y bueno, yo tuve, por ahí me hicieron una pregunta de cuál fue tu momento de quiebre en este proceso. Tuve varios momentos de quiebre, unos 4 bien intensos, yo creo. Pero bueno, en el mes de julio, la doctora que llevaba mi caso, que por cierto, un gran testimonio de eso era que cuando yo empecé el tratamiento, yo todavía estaba en mis clases de francés, yo no sabía hablar tan bien francés, ahora como que me manejo mucho mejor, pero en ese momento, digamos, yo no me sentía tan cómoda haciendo todo en francés, como mis citas y toda esta cosa que te tienes que informar en francés. Y yo me acuerdo haber orado para que la persona, el doctor que me tocase como doctor de fertilidad, el especialista, hablara inglés. Un idioma que es como, pues, es mi segundo idioma, me siento totalmente cómoda en él, entonces yo había orado, ¿no? Como que porfa, yo quiero que esta persona hable inglés para yo poder comunicarme, no sé qué. Y les cuento que cuando me contacta de la clínica de fertilidad y me dice, mira, vamos a hacerte una evaluación, vamos a empezar, y si la evaluación sale así, empezamos un tratamiento, no sé qué. Cuando me contacta la doctora, es una doctora que hablaba no inglés, sino español, porque su papá era de un país latinoamericano, entonces hablaba perfecto español, y eso para mí fue como algo de tanto aliento, y parece una cosa muy pequeña, pero aquí en Quebec eso no es tan común, que los doctores hablen tu idioma. O sea, yo me conformaba 100% con inglés, y el Señor, o sea, para mí fue como demasiado una muestra del cuidado de Dios por mí. O sea, que independientemente de lo que fuese a pasar, Dios escuchaba mi oración y tenía cuidado de mí. Total que bueno, pasaron los meses, en el mes de julio, con esos exámenes así como, bueno, no sabemos qué va a pasar. La recomendación fue que comenzáramos un tratamiento que popularmente es conocido como inseminación artificial. Creo que un nombre más exacto es inseminación asistida. No lo voy a explicar aquí, esto va a estar en el video de Instagram, así que vayan a verlo en mi Instagram. La inseminación artificial es como el primer tratamiento que normalmente haces cuando tienes problemas de fertilidad. No es lo mismo que la fertilización in vitro. Son cosas, de hecho son tratamientos completamente distintos, con intensidades completamente distintas. Podríamos decir que la inseminación artificial, aunque tiene el nombre más complicado y más artificial del mundo, es un tratamiento bastante natural hasta cierto punto, porque es un tratamiento que lo que hace es coadyuvar, es decir, echarle una manito a el proceso natural de concepción. Voy a explicar en qué consiste en Instagram, porque si no, no me va a dar el tiempo aquí. Entonces, bueno, nosotros habíamos orado y nos sentíamos mucha paz acerca de empezar ese tratamiento. Les recuerdo que además una de las cosas que para nosotros era una gran bendición era que era totalmente gratuito, y eso creo que no pasa en casi ningún país del mundo. Entonces, bueno, decidimos ir adelante con eso, pero algo muy importante para mí era que Dios afirmó siempre en mi corazón que no se trata como de hacer el tratamiento, no, y esto es un poco mi opinión, sino que se trata de dónde tengas tú tu corazón al momento de hacer el tratamiento, porque si al final mi corazón está puesto en que el tratamiento es lo que me va a dar el bebé, entonces mi corazón no está reconociendo que solo Dios es el creador de la vida, sino que yo necesito un tratamiento para que pase, y eso no es verdad.
Aunque te voy a contar lo que te voy a contar, yo estoy segura que Dios, y hay millones de testimonios de personas que les pasa así, que han tratado como por 7 ciclos de tratamiento y cuando no están intentando pasa, ese es Dios. Entonces yo siempre tuve muy claro que pues iba a hacer el tratamiento como por obediencia, porque era como digamos, la ruta que me estaba marcando la medicina y los doctores en cuyas manos yo me estaba poniendo, pero que realmente yo sabía que Dios lo podía hacer y que el tratamiento tampoco era garantía de que iba a pasar, era solo la voluntad de Dios. Y eso me ayudó bastante en todo el proceso. Voy a explicarles en el video de Instagram cómo es el proceso cuando te haces inseminación. Total que en el mes de julio hicimos la primera inseminación y esa inseminación no funcionó. No quedé embarazada y fue, de verdad les digo, que fue uno de mis puntos de quiebre, fue el último punto de quiebre duro que tuve, porque me enteré que no estaba embarazada el día de mi cumpleaños. Y fue muy traumático para mí, les digo, ni siquiera me enteré como una prueba, sino que me enteré porque pues vino mi periodo y ni siquiera tenía que venir ese día, sino era el 27 que tenía que hacerme la prueba, a ver si había funcionado el tratamiento, y resulta que el 26, que es mi cumpleaños, pues estaba hasta en un sitio público y me enteré, y de verdad fue un quiebre para mí, porque era como sentir, ni siquiera el tratamiento funciona. Además que para ese tratamiento tú tienes que tomar algunas hormonas, y las hormonas, el efecto que me daban era que me deprimían muchísimo. Entonces de verdad que eso fue bien duro, a pesar de que era solamente el primer ciclo, ¿no? Algo que pasa, y se lo voy a explicar mejor en el video de Instagram, es que las probabilidades de éxito de los tratamientos de inseminación, recuerden que son súper diferentes a la fecundación in vitro, los de inseminación, los porcentajes de éxito son bajísimos, o sea, pueden estar entre un 5 y un 15%, y cuando eres menor de 30 pueden llegar al 20-25% de que incrementen tus chances de quedar embarazada con respecto a las relaciones sexuales como naturales en tu casa. Entonces, realmente, o sea, el chance era súper bajo, y entonces cuando no pasó ese mes yo estaba como, no, o sea, esto no va a pasar, y me pegaron mucho las hormonas. Bueno, de verdad que esa semana en mi cumpleaños y después de él fue súper difícil para mí, pero Dios, como siempre, me levantó, y de verdad que tuvo una bondad inmensa conmigo, porque en teoría el próximo ciclo ya tocaba ahí mismo en agosto, y eso es seguido, eso es apenas como que empiezan tus días y tienes que volverte a tomar hormonas, pero resulta que aquí los médicos se fueron de vacaciones en agosto, entonces me llamaron como, no vas a tener ciclo en agosto. Y les digo que sentí un alivio, porque sentía que necesitaba recuperarme emocionalmente del fracaso, ¿no? De ese. Y bueno, igual en febrero, ¿por qué febrero? Porque tengo baby brain. En agosto volvimos como a intentar como naturalmente, mientras estábamos como de break, no pasó. Porque yo decía, no, de repente, no, Dios no quiere, entonces va a pasar natural. Entonces, bueno, fue así. Luego en septiembre ya me tocaba otra vez el ciclo. Decidimos entonces volver en septiembre. Pero les cuento que el efecto de verdad hormonal de las hormonas que me daban era bien fuerte. Y no me daba más nada, excepto que estaba muy triste, muy deprimida. Y eso de verdad lo hacía bien difícil para mí. Y bueno, intentamos el segundo ciclo. En el segundo ciclo el procedimiento, eso no debe ser un procedimiento tan molesto, la verdad. Las mujeres que se lo vayan a hacer no debería doler, no debería molestar, pero bueno, hubo un problemita allí, y la persona que me lo hizo no lo hizo como de la mejor manera, y fue bastante traumático para mí, junto con la depresión que las hormonas me habían dado. Eso fue un combo terrible, y yo estuve como súper mal después, o sea, los días después de la inseminación fueron como súper fuertes para mí. Y bueno, yo creo que estaba como un poco falta de fe, creo que también, pues, de verdad, la carga hormonal había tenido un peso muy grande para mí. Pasaron como 1 o 2 semanas, creo que no llegaron a pasar 2 semanas, mentira, pasaron como 8 días, 9 días, y yo empecé a sentir ya los síntomas y aquí estamos entrando a cómo me enteré que estaba embarazada. Empecé a tener los síntomas de mi síndrome premenstrual, que en mí siempre han sido súper marcados. O sea, yo sé cuándo va a venir mi menstruación, porque una semana antes empiezo a sentir todo. Y imagínense, ¿no? O sea, más de 24 meses buscando un bebé, cada mes de esos 24, o sea, como que sintiendo estas cosas. Entonces ya cuando venía el síndrome premenstrual, ya era como, ya sé que no quedé embarazada, ¿no? Y todos los meses era así, sin excepción. Entonces, con la depre que me había dado por las hormonas, más, eso es algo que se te pasa, ¿eh? Quiero aclarar, no es una cosa permanente ni nada. La medicina lo tiene muy medido en muchas cosas, no te hacen más de cierta cantidad de ciclos para prevenir ciertos daños hormonales, etc. Total que yo
había estado como muy depre esos días, estaba segura, les digo algo, hay gente que me preguntó, Dios te dio una señal. Miren, yo estaba segura que el tratamiento no había funcionado, en mi carne al menos, estaba como súper segura, estaba súper depre. Tuve un tiempo de oración bien fuerte con Dios, como de decirle que estaba como súper molesta con Él, que no entendía por qué me estaba pasando esto, por qué no me decía que sí, que qué tenía que hacer yo, pelearme con Dios, ¿no? Pero era una pelea como, yo no me iba a dejar de Dios, era simplemente como que necesitaba, ¿no? Sacarle mis emociones y decirle cómo me sentía. Y mi esposo fue una gran ayuda en ese tiempo, me levantó, me animó también a enfocarme en otra cosa, y en ese punto estábamos considerando si queríamos seguir un tercer ciclo, que era lo que nos quedaba, porque yo me sentía como muy débil emocionalmente, era como, no sé si vale la pena todo este trauma emocional, todas estas hormonas que les estoy metiendo a mi cuerpo, por algo que quizá, porque no lo sabía, por algo que quizá no es la voluntad de Dios, y yo tengo que ser sensible en escuchar lo que Dios me está diciendo. Total que yo empecé a sentir unos 8 días, 9 días después de la inseminación, yo empecé a sentir mi síndrome premenstrual. Todo, o sea, la cara se me puso grasosa. Yo aquí estoy hablando de todos los detalles, de mal humor, o sea, todo, ustedes no se imaginan todo lo que yo sentía, o sea, exactamente igual a todos los meses. Un día recuerdo que fuimos a comer a casa de unos amigos y me dio como una gastritis súper fuerte, y yo, pero yo sufro de cosas del estómago, entonces era como, para mí nada de eso era anormal. Nada, total que como que tuve esa crisis con el Señor, unos 3 días que fueron duros para mí, pero como que un día Dios me habló, me dio tanta paz. Yo le volví a entregar mi deseo y le dije, bueno, Señor, quizá esto es un no ahorita o un no para siempre, no lo sé, pero yo te he prometido que yo voy a vivir para servirte y vivir para adorarte, y tú sabes lo que es mejor para mí, aún si es una negativa de esto, ¿no? Y de verdad que lo sentí así, y como un día después de esa conversación que tuve con Dios, yo recuerdo que aquí en el balconcito haciendo unas historias para Instagram hablando de algo que no me acuerdo qué era, ya como me sentía de verdad como súper fortalecida espiritualmente, me sentía como animada a lo que Dios tenía para mí, empecé a pensar como en todas las cosas que me podía enfocar en este momento, y como no a ver lo que me faltaba, sino a ver lo que tenía en Él. Y no les estoy mintiendo, así fue. Ustedes saben que yo soy cero esotérica o soy cero como, ay, Dios me habla a mí en las paredes. No, o sea, Dios casi siempre me habla por medio de su palabra y en oración y ya. Pero en ese momento yo les cuento que yo escucho una voz en mi cabeza que me dijo, hazte una prueba. Y como que escuché la primera voz y yo dije, no me voy a hacer una prueba porque yo todavía estoy sensible y ya yo sé que la prueba va a ser negativa, entonces va a ser como una nueva prueba negativa, o sea, como que qué fastidio volver a pasar por todo esto, y ya yo sé que no, entonces ¿para qué voy? O sea, simplemente voy a esperar que me venga mi periodo y listo. Y luego como que me iba saliendo y volví a escuchar la voz, hazte una prueba. Cuando voy, y yo había comprado una cajita de pruebas, unas que vienen como a muy buen precio, vienen bastantes, pero me quedaban 2 de tantas pruebas que me había hecho a lo largo de este proceso. Entonces me quedaban solo 2 y yo dije, bueno, nada, me voy a hacer una. Y como que chequeé con el Señor, dije, Señor, ¿estoy bien? Y yo sentía como, no, ya estoy bien emocionalmente para hacerme la prueba, soy consciente que va a ser negativa porque ya me va a venir, o sea, siento todo esto. Y me hice la prueba, recuerdo que la dejé como en el sink del baño, en el lavamanos. Me estaba preparando para salir a una actividad del ministerio, la dejé ahí, tanto creía yo que iba a ser negativa, y ojo, esto ya no era como una total falta de fe, era simplemente que yo en mi cuerpo me sentía exactamente igual de cada vez que iba a tener mi periodo, entonces era como, pues, digamos, ¿para qué me fijo si, o sea, ya sé que me va a venir, o sea, no me voy a engañar, está bien, y de repente si Dios lo quiere hacer el mes que viene lo va a hacer, y si no, o sea, yo estaba como así, pero no venía como de falta de fe, sino como de afrontar la realidad que tenía. Pues total, que cuando me devuelvo como a recoger las cosas del baño, veo la prueba y la veo, les voy a dejar una foto por aquí, y la veo y tenía 2 líneas, nunca tenía 2 líneas, siempre tenía una que es negativo, pero tenía 2, bastante clarita la línea, pero era una línea. Y yo no lo podía creer, llamé a mi mamá no me atendía, terminé llamando a una amiga que tiene 2 hijos, y le dije, ¿tú qué ves aquí? Ella me dice, eso es una prueba positiva, y yo, no, que sí, y me dice, no, o sea, es mucho más probable que digamos, las pruebas negativas se equivocan, pero las positivas casi no se equivocan. Bueno, chicos, no saben, o sea, eso fue
yo empecé a hiperventilar, o sea, y no les estoy mintiendo, empecé a hiperventilar. Yo no lloré, o sea, nada de esta parte va a ser romántica, nada. O sea, yo no lloré nada, o sea, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le escribí a otra amiga, ¿tú qué crees? Y que sí, eso es positivo. No podía respirar y yo iba tarde para un evento que teníamos con los estudiantes aquí cerca. Y José ya estaba allá y estaba encargándose de la comida. Entonces yo me acuerdo que me puse, todavía era como, estaba terminando el verano, entonces me puse un short y bajé así como una loca. O sea, yo creo que ni me terminé de arreglar y yo hiperventilaba y pensaba, yo decía, no puede ser, esto está pasando. No, y dije, y no tenía, o sea, me quedaba una, pero las que yo tenía eran unas pruebas, digamos, no es que no son confiables, sino que no son como las más avanzadas. Total, pero yo quería hablar con José ya, entonces llegué, es una caminata como de 15 minutos, llegué al sitio y él estaba como allí cocinando y le digo, por favor, ven un momento. Cero romántico, les digo, cero romántico. Le digo, por favor, ven un momento. Y él me dice como, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Yo le dije, me acabo de hacer una prueba de embarazo y es positiva. Tomen en cuenta que en este momento ya yo me acuerdo que le había dicho a mi mamá, a la gente que sabía que yo me estaba haciendo el tratamiento, José, como miren, ya no funcionó este segundo ciclo. Y José también estaba como, él confía en lo que le estaba diciendo yo, porque era como, no, sabes, ya tengo los síntomas del PMS, esto no pasó. Entonces él como, me acuerdo que su reacción fue como, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. O sea, él no dijo más nada y me dijo como, corre, ve a la farmacia, cómprate otras pruebas, como otras mejores, y te tienes que hacer más pruebas. Entonces, bueno, total que esa noche fue muy gracioso porque me tocó aguantarme como unas 3 horas que termináramos el evento y yo no podía pensar en otra cosa. Vinimos a la casa, me hice otras pruebas y seguían saliendo positivas y yo como, no puede ser. En la mañana, me acuerdo que guardé una para la mañana y me la hice en la mañana y salía más positiva todavía. Total que ahí, bueno, ya llamé a la clínica de fertilidad. Ellos te ponen como una cita para que te hagas examen de sangre y ese lunes me lo hice y bueno, y en efecto salió súper positivo. Y así fue como me enteré. Yo sé que este cuento fue larguísimo, pero ese fue el cuento de cómo nos enteramos. Y bueno, realmente lo que pasó posterior fue como que yo después fue que entré como entré en cuenta de lo que estaba pasando, porque también sucede, y hay gente que puede decir como, no, pero obvio, estás haciéndote un tratamiento, o sea, tenías que saber, claro, pero cuando ya tú tienes pues tanto tiempo, mes a mes haciéndolo y no pasa, la verdad sí te acostumbras mucho a la negativa, te acostumbras muchísimo y no, bueno, yo no lo percibo como falta de fe, era simplemente como que quieres estar súper seguro porque como que ya va, pero de verdad, Señor, ¿será que sí lo hiciste? Sobre todo en un momento que ya yo sentía que Dios me estaba diciendo como, mira, este mes tampoco fue, ¿no? Y ármate de paciencia. Entonces fue una sorpresa. O sea, a pesar de que estábamos haciendo un tratamiento, fue genuinamente una sorpresa. Bueno, entonces ya que les eché el cuento, voy a contarles, creo que lo que queda de video, porque no quiero que sea tan inmensamente largo. Les voy a contar algunas cosas que me preguntaron por Instagram y el resto las voy a contestar en el live que voy a hacer, así que van a tener toda esa información aquí porque voy a montar el live en YouTube. Me preguntaron que cómo me he sentido, que cómo han sido los síntomas. Miren, realmente yo soy súper consciente que cada mujer es muy diferente en esto y la ciencia nos explica por qué hay mujeres que no sienten de verdad nada ni se dan cuenta que están embarazadas y de repente no están tan pendientes, o hay mujeres que terminan hospitalizadas por los síntomas, etc. En mi caso, la verdad han sido súper duros los síntomas, o sea, súper duros, que les digo que yo sé que uno tiene como estas aplicaciones que te dicen no, en la semana tal, no sé qué, pero miren, yo siento que conmigo no hubo reglas. O sea, yo recuerdo síntomas desde antes de saber que estaba embarazada, y recuerden que yo me enteré súper temprano del embarazo porque como estaba en el tratamiento de fertilidad, obviamente estaba muy pendiente. Yo me enteré en el día 13 después de la inseminación, o sea, tenía apenas 2 semanas, ni siquiera 2 semanas la concepción, y médicamente esos ya eran 4 semanas de embarazo. Y yo creo, ese día que les dije que había tenido gastritis, eso fue como el día 9 después de la inseminación. Y algo que me empezó a pasar como el día 10 fue un insomnio crónico, de 2 de la mañana a 5 de la mañana sin falta. Yo pensé que tenía como que orar más y que tenía que revisar porque capaz tenía problemas de ansiedad, porque, o sea, era demasiado, era todas las noches, no importa cuán cansada estuviera, me despertaba de 2 a 5, así, con los ojos pelados, así, súper
sea, no había explicación y no sabía qué me estaba pasando. Esos fueron como mis 2 primeros síntomas súper duros. Y el otro, chicos, fue el peor de todo. No, mentira, no fue el peor, pero fue el que me ha dado más duro y apenas estoy saliendo de él. Y es que aún no sabía que estaba embarazada y me dejó de provocar el café. Pero fue una cosa, además, que pensaba en el café y se me revolvía el estómago. Se me revolvía. Era como asco, café. Y ustedes saben que yo soy la más cafetera del planeta. De hecho, José, uno de esos días que había estado triste, me había comprado una de mis cápsulas de Nespresso descafeinado porque a mí me hace muy feliz mi café. Pues bueno, yo decía, debe ser que no sé, que ya he tomado mucho café en mi vida y que mi estómago no sabía, y era eso. Esos fueron como mis 3 síntomas principales. Ya a partir de la semana 5, o sea, ya sabía que estaba embarazada, me empezaron las náuseas. Bastante intensas, les puedo decir, bastante intensas náuseas. Eso de que náuseas de mañana, de morning sickness, para mí no fue verdad. O sea, a mí me daban náuseas 24/7, sobre todo en la madrugada. O sea, cuando me despertaba que no podía dormir, 2 de la mañana tenía las peores náuseas. No se me quitaban comiendo como a la mayoría de las mujeres y que no, te comes la galletita y no se me quitaban comiendo. Nunca se me quitaron comiendo hasta el sol de hoy, de hecho. Las náuseas muy duras, una fatiga crónica que yo no les puedo explicar. Por eso, o sea, dejé de hacer videos, no podía hacer nada. O sea, ahorita todavía me cuesta. Por cierto, no les dije, estamos en la semana 13 de embarazo. Hoy cumplimos 13 semanas. Así que esos son como 3 meses y un poquitico más. 3 meses y, bueno, sí, una semana. Ya estamos formalmente en el segundo trimestre del embarazo. Y chicos, chicas, muchachos, muchachas, qué duro me dio un síntoma que me dio, que si estás embarazada y te ha dado, te lo digo para que te quedes tranquila, porque ese me asustaba muchísimo, era que me dio muchísimo, pero muchísimo dolor de vientre. No era un dolor insoportable, o sea, cuando el dolor no es manejable tienes que ir al médico. Era un dolor muy manejable, era un dolor literal de ovarios, y yo pensaba, o sea, Dios mío, algo está mal. Obviamente todos los sustos, ¿no? Y luego hablé ya con 2 médicos, uno de Venezuela y uno de aquí, y ambos me dijeron, mira, es súper normal. Hay mujeres a quienes les da ese dolor de ovarios y es normal porque, bueno, están liberando hormonas y eso es normal. Así que eso me ha dado, el insomnio ha continuado, me han ayudado un poquito unas pastillas que me mandaron para las náuseas. Otra cosa que les voy a decir como que con respecto a síntomas y eso, todas las apps dicen que cuando es tu primer bebé no vas a ver la panza, hasta que tengas ya como eso, como lo que tengo yo ahorita, 13, 15 semanas. Para mí eso fue falso. O sea, algo que he aprendido es que uno tiene que obviamente chequear siempre con tu médico, como que apoyarte también en la gente si tienes algún síntoma sobre todo, pero no esperar como que, o sea, no sentirte rara porque a ti te pasen las cosas diferentes en ningún sentido. Y confiar en Dios en que si Él ha permitido ese milagro en tu vida, lo hayas esperado por poquito o por mucho tiempo, es confiar en Él en todos los sentidos, porque algo que me pasó es que a mí me salió panza súper temprano. A las 9 semanas, nunca se me va a olvidar, la semana 9 me salió panza, o sea, pero panza de embarazo. Yo estaba gordita, normal, o sea, bueno, no tan normal, pero estaba gordita, rellenita cuando quedé embarazada. Esto era otra cosa, o sea, y me salió así, ¡pum!, la panza de embarazo a las 9 semanas y me ha ido creciendo. O sea, yo creo que les voy a dejar como una foto por aquí. Tengo bastante panza para tener 13 semanas y me sentía rara, ¿no? Porque era como, ay, ¿por qué? Porque tengo tanta panza ya, como que soy anormal, la gente no tiene tanta panza en esta época. Y saben que no importa con que el bebé esté bien, con que esté sanito, realmente eso no importa, ¿no? Hay mujeres que no les sale panza y se preocupan también. Entonces, bueno, eso fue como que otra de mis cosas en el cuerpo. Y en general sí tengo como muchas incomodidades en mi cuerpo. O sea, eso no se me ha pasado. El ahogo, ya estoy mejor, pero hubo una semana que yo no, o sea, que estaba preocupada porque no podía no que respirar. Y eso es bastante parte del proceso para muchas mujeres, pero de nuevo, o sea, como que mi cuerpo lo ha recibido duro. Obviamente no ha sido como lo peor, pero sí estuve varias semanas muy paralizada a nivel de productividad, todos los ascos del mundo, todas las aversiones del mundo, con muchas comidas. Todas estas semanas me pasaron a mí en lo que es aquí otoño y todo el tema como de las calabazas.
todo lo que sea calabazas me da demasiado asco en este momento. A mí me encantaba, o sea, me da asco que no puedo ni pensar en eso. Lo del café ya se me empezó a pasar. Yo solo tomo café descafeinado, así que no hay, o sea, digamos, yo puedo volver a tomar café tranquilamente, pero me ha costado, lo he reintroducido como lentamente. Bueno, un montón de comida que no podía comer. Al principio, les soy súper sincera, comí súper mal porque como que lo único que el cuerpo me admitía era como cosas muy chatarra que me imagino que me traían como placer de, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa de McDonald's, me acuerdo, pero fue algo muy específico. Me empezó a provocar el Big Mac de McDonald's. No quería otro, no quería más nada chatarra, quería Big Mac de McDonald's y el helado con papitas adentro del helado. Eso era, me comí como 4 de esos, 4 combos de esos. Y bueno, que tenga Dios misericordia de mí. Eso hizo también que me engordara bastante. La gente dice que a veces pierde kilos en el primer trimestre porque vomita y eso no fue mi caso. Yo no vomité, gracias a Dios, nunca. Al menos hasta ahora no lo he hecho. Pero sí, engordé porque lo único que me provocaba comer eran cosas que no eran tan sanas, ¿no? Y también me lo tomé con calma, ¿saben? O sea, yo quiero tener un embarazo sano, quiero por supuesto cuidar de este bebé, de su nutrición, por supuesto que sí, pero en ese momento era como que o me comía eso o no comía, ¿no? Entonces entre esas dos cosas pues yo prefería comer lo que me entraba y era como pararme cada mañana y que a ver, ¿qué no me da ganas de vomitar? A ver, José fue una bendición, es todavía una bendición inmensa del cielo porque eso nos agarró también en una época súper ocupada de nuestra vida aquí y a él le tocaba como cocinar todo, limpiar todo porque yo no podía, o sea, era como que el cuerpo no me daba para hacer nada, o sea, había días que amanecía en la cama y me acosté, o sea, y iba a dormir en la cama todavía en pijama, de verdad que fueron días como bien duros en ese sentido. Creo que lo peor ya pasó, las 2 peores semanas para mí fueron la 9 y la 10. La 9 fue como en todos esos síntomas y pensé que habían pasado y cuando me agarra la 10 sí fue como, o sea, yo así postrada en la cama sin poder moverme, fue durísimo. Pero ya cuando agarré el finales de la 11 y la 12, me empecé a estabilizar y bueno, ya estoy en la 13. No me siento perfecta todavía, o sea, no ha sido como mágico esa transición, pero ya puedo maquillarme, ya puedo grabar un video, ya puedo hacer cosas y confío en el Señor que vamos a ir mejorando. Otra pregunta que me han hecho mucho, si he visto al bebé. Sí, Dios ha sido tan bueno conmigo porque aquí es muy diferente el sistema, por ejemplo, en mi país, en Venezuela casi que ves al bebé cada mes. Aquí no, aquí solamente te hacen como unos 3 o 4 ecosonogramas o ecografías, como le quieran decir. Pero yo, como estaba en tratamiento de fertilidad, tuvimos la oportunidad de ver al bebé a las 7 semanas, porque ellos chequean, ¿no?, la viabilidad del embarazo antes de lo que normalmente lo chequearían, estoy hablando mexicano que dicen checar. Lo chequearían a las 12, no antes, pero como estaba en tratamiento de fertilidad, pudimos verlo a las 7 y fue una cosa, miren, de los momentos más bellos de toda mi vida, de los momentos más bellos de nuestro matrimonio, porque lo vimos muy claro. Hay gente que me decía, no, capaz, amigas, no, como capaz no lo vas a ver porque a las 7 semanas es muy chiquito. Lo vimos perfecto y vimos, voy a ver si les dejo como una imagen por aquí, un video quizá, o se los voy a poner porque es que es muy bello. Wow. On peut savoir exactement combien de semaines? Oui, on va regarder ça. C'est sûr qu'on a juste ça pour commencer. O sea, en el momento que empezaron la ecografía, lo vimos así y vimos el corazón latiendo y eso ya, o sea, fue ese fue el día que yo más lloré. Ese fue el día que yo más lloré como, porque fue muy abrumadoramente hermoso lo que estábamos viendo. Y ese fue el día que ya le conté como a más gente. Yo sí lo conté temprano, las ecografías, perdón. Luego tuvimos una ecografía casi al final de la semana 10, que fue cuando vi por primera vez a mi obstetra, que ya como que me graduaron de la clínica de fertilidad de nuevo a mi obstetra. Lo vimos ahí en un pequeño Doppler, y que se vio súper clarito el bebé allí. Y luego ya aquí te hacen tu ecografía como formal de la semana 12, que esa fue la primera vez que escuchamos el corazón, lo vimos o la vimos, no sabemos, todo formadito. Y bueno, una pregunta que me hicieron mucho fue el tema de por qué lo conté a las 12 semanas. Para algunas personas me indicaron que era como que les parecía muy rápido y otras me indicaron que les parecía muy tarde. Miren, esto es lo que yo creo. Hay una regla no escrita que dice que uno lo debe anunciar es después de las 12 semanas, ¿no? Después de los 3 meses, porque médicamente el riesgo de pérdida es muchísimo menos, etc. Esto es lo que yo creo. Yo creo que cada quien tiene que anunciarlo
cuando quiera, cuando se sienta bien para anunciarlo. Si tú acabas de quedar embarazada y lo quieres anunciar, no hay ningún problema. Yo no creo que eso sea ningún pecado, ni es como no, pero porque el estigma de anunciarlo antes de las 12 semanas es como, bueno, ¿y si lo pierdes? Y primero creo que es una forma muy fea de pensar, muy falta de fe. No porque no sea una posibilidad, porque pues, digamos, un embarazo es realmente, a mí esto ha retado mi fe de depender de Dios como diariamente en cada cosa. Y tienes que confiar en Dios cada día y te preocupan cosas y sientes una cosa y esto le puede pasar al bebé y no como esto y no como aquello y hago y esto, mira, y escuché esta historia de no sé quién. De verdad eso puede ser muy angustiante y a mí me ha forzado como a ir al Señor a cada rato y tener que afirmarme en su palabra y en su bondad y recordarme que yo confío en Él, pase lo que pase. Pero lo cierto es que yo algo que pensaba era como, bueno, pero ¿por qué está este estigma? Y al final es porque la gente parece que fuese como un tabú o un temor en las pérdidas, sobre todo cuando son antes de las 12 semanas. Es como, ay, no, yo no cuento esto por vergüenza, la gente no habla de eso, etc. Y saben que creo que ese es el tipo de cosas que hay que compartir y que si me hubiese pasado en su momento, y bueno, sigo orando por un embarazo sano y a término, pero si me hubiese pasado, yo lo hubiera compartido. Mi razón de no compartir hasta las 12 fue que me sentía horrible, no me sentía mejor antes para hacerlo, quería tener un eco donde se viera más la formita del bebé, eso sí, y esas fueron mis razones realmente, no tanto como que esperar por miedo de lo que iba a pasar, fue más como que yo me sentía muy mal para hacer cualquier cosa, todo me daba náuseas, entonces como que no lo quería hacer así. Otra pregunta que hicieron mucho, si ya sabes que es niña o es varón, o si sientes si es niña o es varón, o etcétera. Miren, les voy a contar una anécdota, creo que esta va a ser una ya de las, una de las últimas preguntas que voy a contestar porque ya este video es súper largo. Si quieren después hago otro porque me dejé un montón de preguntas por fuera. Yo desde antes de quedar embarazada he tenido una convicción que yo no estoy afirmando que me la dio Dios. A veces son cosas que uno siente y ya, por eso es tan peligroso decir Dios me dijo. No, o sea, yo tenía como alguito allí, sobre todo porque había una promesa en la que yo sí confío que Dios me había hecho en su palabra de que yo iba algún día a tener un hijo y que iba a ser varón, pero digamos, era más la promesa de que iba a ser mamá, no tanto de que, iba a ser esto, ¿no? Y a mí me gustan mucho los niños, me gustan las niñas también, o sea, tengo como una preferencia por los dos de verdad, pero como que con esa idea, yo no sé, en mi cabeza fue como que comenzó a ver esa idea como, va a ser un niño, no sé qué, y que se parezca a José David, entonces como que me ilusioné mucho con eso. Y hasta la semana 12, yo estaba convencida de que era un niño, pero convencidísima. Y luego alguien vio el eco y me dijo, una persona médico, no de aquí, sino alguien, y me dijo que no estaba segura, pero que le parecía que podía ser una niña. Y eso me cambió totalmente, me hizo un shift en el corazón y yo que, capaz es una niña. Y ni siquiera le he pensado bien en nombre. Entonces no sabemos qué es, nos falta todavía por lo menos 2 meses para saber, porque aquí te lo dicen súper tarde. Quizás si vamos a Colombia vamos a descubrirlo allá, no lo sé todavía, les contaré cuando sepa. Nombres, ya tenemos el nombre si es niño, un nombre ya súper listo, no va a cambiar, no lo vamos a decir hasta que nazca. Y de niñas estamos todavía en eso, tenemos como 6 nombres que nos gustan, algunos no nos ponemos de acuerdo, otros me gustan un día y el otro día se me quita, tienen que funcionar en los 3 idiomas, pues no sé, de verdad que todavía no sé. Ya para terminar, quiero terminar como que con un par de preguntas un poco más profundas y un poco que tienen que ver más con el tema de fe. Bueno, todo tiene que ver con la fe, ¿verdad? Pero quisiera como terminar en esta nota y es que no voy a leerlas porque todas son diferentes, pero tienen más o menos la misma orientación y era como... Algunas personas decían, ¿cómo supiste que Dios lo iba a hacer? O ¿cómo te aferraste a la idea de que sí ibas a ser mamá? O algo así, ¿no? Era como por esa vía. Y eso es un poquito de lo que quería terminar compartiendo. Y es que, miren, al igual que yo les comparto siempre con el tema de soltería, lo cierto es que no lo sabía. Lo cierto es que Dios nunca me dio una certeza plena de que esto iba a pasar, de que este bebé o esta bebé iban a llegar a mi vientre, ¿no? Así como no tenemos certeza de nada, no sé la certeza de cómo va a ser el parto, de cómo va a ser el después, no tengo ni idea. Confío en el Señor y sabemos que eso no es una garantía de que no haya problemas, de que todo salga perfecto. Yo quiero que todo salga perfecto, sin duda, pero eso no es una garantía en ningún momento de que todo tiene que salir como queremos. Pero sí confiamos en que Él es bueno. Y allí, a pesar de mis quiebres, ahí es donde Dios siempre me llevaba a tener el corazón
Y es como, yo no sigo a Cristo porque Él es un cajero automático que me cumple todos mis deseos. Yo no sirvo a Cristo porque entonces eso me hace merecedora de lo que yo quiero. Y mucha gente, me acuerdo que en Instagram, muy linda la verdad, me comentó como, ay, se lo merecen, qué bueno, Dios premia a sus hijos fieles. Y saben que yo sí creo que Dios premia a sus hijos fieles, pero no de la manera en la que creemos que los premia. Es decir, no es como el premio a la fidelidad o el premio del amor de Dios es que me dé un bebé, ¿no? O que me dé la casa que quiero, o que me dé el esposo que quiero, o la salud que anhelo. El premio es Jesús, el premio ya nos los dio, el premio es la salvación, y es un premio totalmente inmerecido, es un premio por gracia, es un regalo de amor. Y allí Dios permitió y su Espíritu Santo permitieron que yo tuviera mi corazón a lo largo de toda esta etapa, no sin fallas, no sin caídas. Yo les conté, yo luché mucho con la envidia, yo luché mucho con el hecho de que tantas mujeres, una época, hace como un año quizá, sí, más o menos un año, que a mi alrededor se embarazó todo el mundo, pero cuando les digo todo el mundo eran amigas y gente aquí, gente de mis amigos de Venezuela, o sea, como que se embarazaba todo el mundo y eso para mí eran golpes a mi fe, porque era como la pregunta de Señor, no tiene nada que ver con ellas, ¿no? Pero era como que Señor, ¿y yo qué? ¿Y por qué a mí me sigues diciendo que no? Y eso fue una etapa bien dura que me enseñó mucho y me animó a fortalecer mi fe y a no poner mi mirada ni siquiera en mí, mucho menos en los otros, pero ni siquiera en mí, sino en Él. Entonces, lo cierto es que yo nunca tuve, claro que tenía fe porque yo sabía, y eso fue algo muy lindo que aprendí como en todo el tema de la infertilidad, porque te pones a investigar de verdad como todo lo que tiene que pasar para que puedas quedar embarazada. Eso de verdad es un milagro del Señor. Aunque haya gente que le pase sin darse cuenta, eso es un milagro. O sea, cada paso, cada condición biológica, hormonal que tiene que estar dada para que un bebé se conciba, para que haya la fecundación, para que se implante en el endometrio, para que ese bebé crezca, eso es un milagro y voluntad absoluta del Señor. Aún con tratamientos más complejos, la última palabra la sigue teniendo Dios. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque ese conocimiento de saber que Dios tenía la última palabra, a pesar de que a veces tenía como la frustración con Él, eso fue lo que me llenó de paz a lo largo de toda la espera, de toda la búsqueda natural, de todo el tratamiento, etcétera, porque yo decía, bueno, Señor, estoy en tus manos y si tu sí es sí, llegará y nos gozaremos. Y si tu no es no, también nos gozaremos porque tú tienes un plan y porque tú eres bueno siempre, independientemente nos des o no nos des lo que queramos. Y yo sigo viviendo por eso. Y sí, es verdad, ya tengo el milagro en mi pancita, estoy súper feliz, pero no me olvido de que es un milagro que Él ha hecho, pero el verdadero milagro por encima de todos los milagros es que dio a su Hijo por mí en una cruz, para que yo no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Y para que en medio de todas las cosas que pasan en este mundo caído, yo siempre puedo alzar mis ojos al cielo y decir, Señor, yo confío en ti. Mi seguridad siempre es Él. Mi seguridad no es haber quedado embarazada, no es que el embarazo esté perfecto, no es que el bebé esté sano, no es que el parto sea perfecto, no es que la bebé o el bebé sean preciosos y hermosos. Mi seguridad es Cristo en todas mis cosas. Entonces, chicos, realmente este es el video. Quedé un montón de cosas que quisiera contarles. Quizá haga otro video más adelante, incluso cuando el embarazo esté un poquito más adelantado. Y no se pierdan el video por Instagram, que creo que les va a dar más información sobre algunas cosas sobre las cuales les puedan haber quedado dudas. Y voy a estar respondiendo por ahí quizá más preguntitas que me hicieron por esa vía, también para respondérselo a ese público. Gracias por ver este video y gracias por orar por mí, por alegrarse con nosotros. Gloria a Dios por todas las cosas maravillosas que nos recuerdan su bondad y su fidelidad. Y nos vemos en el próximo video de La Vida Clara.